Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimarty Max Crochet. Hoy te traigo esas propuestas que sé que les encanta porque vamos a reutilizar, reciclar nuestros restos de hilados. Te voy a enseñar la técnica que utilizo para poder tejer con estos restos, cómo los vamos a unir y armar un ovillo mágico, para luego poder tejer la prenda que más te guste y quieras. Por supuesto que yo aquí en este tutorial no solo te voy a enseñar cómo unir estos restos y armar el ovillo, sino también un proyecto hermoso para que puedas tejer conmigo. Vamos a comenzar con este proyecto. Primero vamos a seleccionar restos de hilados, en lo posible que sean del mismo grosor y aquí va a ser del mismo material, ¿sí? Más adelante te voy a enseñar un proyecto donde podés mezclar distintos hilados, como por ejemplo lana, algodón, mezcla, ¿sí? En este caso necesitamos que sea del mismo material, ¿sí? Yo elegí todo algodón semi grueso 8/6, ¿sí? 2 milímetros mide cada uno de estos hilados, ¿sí? Ahora bien, seguramente vas a tener distinta cantidad de cada color, como tengo yo, ¿ves? Por ejemplo, de estos tengo un poquito más, un poquito menos de esto. No importa, vos vas a armar el diseño a tu gusto. Mirá, esto es lo que vamos a armar. Un ovillo mágico, le digo yo. También puede ser un ovillo matizado, que lo vas a hacer a tu gusto, ¿sí? Porque vas a unir las hebras de manera tal que vas a ir formando este cambio de color como vos quieras. ¿Y cómo vamos a unir estas hebras? Mirá, tengo acá estos dos colores bien contrastantes para que puedas ver bien en detalle el nudo. Vas a enfrentar los dos extremos de las hebras de esta manera, ¿sí? Aproximadamente entre 10-15 centímetros coloqué de esta forma. Bien, una vez que lo tenemos así, mirá lo que hago. Una hebra, la de arriba, la cruzo para abajo. La otra, que es esta, la cruzo pero para arriba, ¿sí? Mira cómo quedó. Vamos a ponerlo así, mira, ¿sí? Fácil. Ahora nuevamente, esta, la que quedó abajo, la voy a pasar por debajo, ¿sí? Siempre formando cruz. Y la que está arriba la voy a pasar también por debajo de la otra hebra. Mira cómo queda enganchadito, ¿sí? De esta forma. Una vez que lo tenemos así, vamos a agarrar los dos extremos y hacemos un nudito. Así. Yo hago este movimiento con las manos, pero bueno, si no te sale lo puedes hacer en la mesa. Yo agarro los cuatro extremos, así, ¿ves? Los dos extremos, mejor dicho, y las hebras. Y estiro al mismo tiempo. ¿Sí? Mira, el nudito que se formó. Esto se llama nudo cirujano. Vas a estirar bien, 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 bien. Una vez que lo tenés así, te seguís asegurando de las hebras largas. Seguís estirando, ¿sí? Si vos haces esto y no se desarma, es porque está perfecto, ¿sí? Si se te desarma, lo vas a volver a hacer, porque si no, no te va a funcionar, ¿bien? Entonces, te aseguras, haciendo esto, que esté bien firme. Una vez que está así, sin miedo, vas a cortar las hebras al ras. Sin miedo, mira. Así. Y luego vas a volver a asegurarte que esto no se desarme, ¿sí? Así. Esta es la forma en donde vamos a unir todas nuestras hebras. Bien, yo aquí uní estos dos que tiene bastante, pero también puedes hacerlo con los que son más pequeños, como por ejemplo este. Entonces, después cuando tejas, va a haber más color de uno que del otro, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que va a hacer este matiz en nuestro tejido, en nuestra trama. Y una vez que ya tenés hecha la unión, vas a ir formando este ovillo, ¿sí? Vas a ir girando y armando tu ovillito, ¿sí? Acá tengo otra hebra que uní en color rosa. Y mira, te voy a enseñar acá a armarlo otra vez,
este nudito, acá tengo otra hebra, cruzo para un lado, cruzo para el otro, nuevamente paso por debajo esta hebra y por debajo la otra hebra, ¿sí? Me va a quedar así, todo enroscado. Tomo los extremos y hago un nudito. Aquí yo lo estoy usando con la hebra bien larga para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Mira, hice el nudo y quedó de esta manera sujetísimo. Bien, te decía que aquí vos verás que estoy desperdiciando mucho hilo porque estoy haciéndolo con hebras largas para que vos puedas ver en detalle cómo se hace el nudo. Pero una vez que vos ya tengas claro cómo se hace el nudo, mira, tengo acá otra hebra, vamos a usar esto. Mira cómo lo hago yo. Uno así, apenas un poquito, giro todo en la mano, hago el nudito, estiro y listo. ¿Ves? Así utilicé muy poquito material, ¿sí? A diferencia de como lo estaba haciendo anteriormente. Pero esto lo vas a lograr una vez que ya te sepas muy bien cómo se hace el nudo, ¿sí? Esta técnica de estos nudos también es la que utilizo cuando estoy tejiendo y tengo que unir hebras para seguir con mi tejido. Hago este nudo, ¿sí? Hago este nudo y sigo tejiendo. ¿Bien? Es muy útil, así que recomiendo que se lo aprendan para poder incorporarlo a todos sus tejidos. Aquí tengo ya un ovillo bien grande que hice con todos colores, de todos tipos. Ahora, una vez que lo tenés así, ya está listo para que puedas empezar a tejer lo que quieras, ¿sí? Yo en este tutorial te voy a enseñar a realizar una falda, ¿sí? Para eso voy a necesitar aproximadamente 2 de estos ovillitos, ¿sí? Son unos 120 gramos. Pero por supuesto, dependiendo del proyecto que vos quieras realizar, es la cantidad de ovillo que te vas a preparar. Como te conté, voy a enseñarte paso a paso a realizar una falda súper fácil. Vas a tomar el hilado y un gancho. En este caso voy a trabajar con uno número 4. Comenzamos con un nudito deslizado y hacemos cadenas. ¿Sí? Cadenas, hasta lograr el ancho, ¿sí? Todo el contorno de la cadera. ¿Sí? Si querés que te quede la falda un poquito más suelta, vas a agregar unos centímetros más, y si no, vas a hacer la medida justa de tu cadera o la medida que necesites. Si lo estás haciendo en una talla, por ejemplo, L, que son aproximadamente unos 110 centímetros, bueno, vas a prepararte una tira de cadenas de esa medida. Tengo aquí la tira de cadenas, voy a hacer una muestra, por eso es más pequeña, pero para el trabajo final la tira mide 110 centímetros. Vamos a basarnos siempre en medidas, ¿sí? Porque depende del material que ustedes tengan, el gancho, todo es... Algunas le va a llevar más o menos cadenas, ¿sí? Así que vamos a basarnos siempre en medidas. Bien, una vez que tenemos la tira de cadenas, vamos a hacer esto para que no se nos enrosque. Y una vez que lo tenemos así, hacemos un puntito deslizado en la primera cadena y cerramos, ¿sí? Vamos a formar esto, ¿sí? Un círculo. Bien, una vez que lo tenemos así, simple, 2 cadenas de subida y comenzamos a hacer varetas en cada una de las cadenas. Aquí yo utilicé varetas porque me parece que es súper simple, más que nada quiero enseñar la estructura de esta falda, pero por supuesto que vos podés utilizar el punto que quieras. Y así me quedó toda la vuelta de varetas, ¿sí? Muy fácil. Cuando llegas al comienzo vas a cerrar con un puntito deslizado. Bien, ahora vamos a comenzar otra vuelta. Siempre vamos a tejer en el mismo sentido del derecho. Levanto 2 cadenas,
Eso ya va a ser una vareta y en la siguiente pico y repito, ¿sí? Siempre voy a repetir varetas. Como te dije, elegí este punto porque me parecía muy fácil y además porque quería que me quede bastante cerrado, ¿sí? Este tejido para poder utilizarlo, no tener que hacerle forro ni nada. Entonces, para que sea bien simple y sencillo. Bien, sigo entonces con estas varetas, que es lo único que voy a hacer. Voy a repetir varetas y vueltas de varetas, pero te quiero mostrar un truquito. Estoy llegando a el nudo, ¿sí? El que utilicé para unir las hebras. Quiero mostrarte cómo lo trabajo para que me quede prolijo y no se vea, ¿sí? Voy a hacer la vareta. Tomo la lazada y mira, si hago esto, el nudito me va a quedar trabado por detrás, ¿sí? No voy a estirar más porque si estiro, el nudo ya va a pasar para la parte de adelante, mira. ¿Sí? Mira, pasa para acá y me va a quedar desprolijo. ¿Por qué? Porque este nudo va a quedar para el lado del frente. Entonces, lo que tenés que hacer cada vez que aparezca un nudito es lograr que la lazada, este nudo quede en la parte de atrás. Entonces acá justo me da, hago este nudito, lo hago chiquitito, esta lazada, mejor dicho, chiquitita, y sigo. Entonces el nudo me queda escondido en la parte de atrás y no se ve para nada, ¿sí? Este es un truquito que utilizo para que me quede más prolijo, ¿sí? Voy a avanzar entonces con las varetas y este brillo mágico va a hacer que mi tejido vaya cambiando de color todo alrededor. Y mira, por arte de magia ya realicé todas las vueltas de varetas y mira cómo quedó. No vas a decir que no es hermoso cómo se van combinando los colores. Fíjate que hay algunos que son muy contrastantes. Verde súper fuerte, después usé pasteles matizados, ¿sí? Y están en armonía totalmente. En total hice 30 vueltas y el alto, ¿sí? El ancho ya lo habíamos preparado cuando comenzamos, ¿sí? Cuando hicimos la tira de cadenas ya planteamos lo que va a ser el ancho de nuestra falda. Siempre recomiendo hacerlo un poquito más grande porque quizás puede que tome un poco cuando realizamos el tejido. Y luego el alto es a elección, ¿sí? Acordate que estamos tejiendo una falda, así que el largo puede ser el que quieras. Aquí tengo unos 35 centímetros, ¿sí? Va a ser una faldita un poquito corta, pero ten en cuenta que, como siempre te digo, medidas, ¿sí? Siempre medidas a elección, lo que vos quieras. ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy haciendo esta falda para mí. Y yo tengo un cuerpo que es muy pequeño, pequeña de estatura, ¿eh? Soy muy peticita. Y bueno, imagínate que los largos que yo manejo no son los estándar. Por eso todos mis proyectos, mis tutoriales siempre son a medida porque, nada, quiero que cada una pueda adaptarlo a su cuerpo, ¿sí? A su cuerpo o al que le estén tejiendo, ¿no? Entonces, estos 35 centímetros pueden variar según tu preferencia. Ahora, una vez que ya tenemos definido lo que es el largo, vamos a hacer los detalles finales que, primero, cintura. ¿Sí? Van a definir cómo quieren esa cintura. En este caso la propuesta va a ser sujetar con un lazo. Para eso vamos a realizar un punto calado, muy fácil. Levantamos 2 cadenas que van a ser mi primer vareta y una cadena más de separación. Luego dejamos una vareta sin trabajar, en la siguiente picamos y volvemos a hacer vareta. Cadena de separación. Saltamos uno en la siguiente vareta y así toda la vuelta. Y así me quedó toda la vuelta de punto calado. Para terminar vas a realizar la última cadena de separación. Vas a contar 2 y picas y cerras con un puntito deslizado. Luego
vamos a hacer otro punto más de terminación para esta cintura. Vas a colocarte en el primer espacio que ves acá con un puntito deslizado, ¿sí? Levantas 2 cadenas y en el mismo espacio 2 varetas. Vas a la siguiente cadena y en este espacio un medio punto. En el siguiente 3 varetas. Y así vas a ir alternando. Primero 3 varetas, luego un medio punto. 3 varetas, un medio punto, ¿sí? Así toda la vuelta. Y así me quedó toda la vuelta. Mirá qué lindo que queda con el cambio de color. Esto es para que veas que también puedes utilizar otros puntos, no solo varetas como tengo aquí, sino que ves, por ejemplo, esto que son abanicos, qué lindo que queda. Acá, por ejemplo, tengo el cambio de color. Para el lazo vamos a tejer una tira de cadenas del largo que quieras, ¿sí? Que te sirva para poder sujetar con un moñito. En este caso hice 1,70 m de largo. Listo, una vez que tengo así todas las cadenitas, vamos a comenzar a realizar puntos deslizados tomando el rulito de atrás de la cadena, ¿sí? Este rulito que aparece, tenemos las cadenas por delante, ¿sí? Estos 2 rulos y por detrás otro rulito. Ahí es donde vamos a picar y hacer puntos deslizados a lo largo de toda la cadena. Y así queda, mirá qué lindo, con estos puntos deslizados se forma un cordón y el cambio de color hace este efecto. Mirá qué lindo que queda. ¿Ves? Acá son 2 colores claritos, rosa claro y cremita. Pero acá mirá cómo se nota bien el cambio de color. Y en el extremo puse una cuenca de madera chiquitita como detalle, ¿sí? Pero es opcional. Y vamos a ir acá, donde tenemos el punto calado. Vamos a marcar aquí el centro. Del centro vamos a dejar una pequeña abertura y comenzamos a pasar. Podés pasarlo así de a 2 varetas o una y una, ¿sí? Yo voy a hacer así de a 2. Si me coincide, si no me coincide, paso 3 o paso 1. Y una vez que ya lo pasé por toda la cintura, voy a ajustar y luego atar, ¿sí? Y me quedó de esta forma terminadita. Opcional, si querés puedes agregar aquí algún punto de terminación. La verdad que a simple vista me parece bien que quede así, porque ya es como mucha carga todo el tema de cambio de color y demás, y me parece que la voy a sobrecargar a la falda, pero libre, opcional, lo que ustedes deseen. Y esto es todo, ¿sí? Muy fácil, hemos aprendido en este tutorial cómo reutilizar restos de hilados, armar un ovillo, ¿sí? La técnica del nudo. Y luego, como plus, un proyecto que en este caso es esta falda, que es súper mega fácil, simple para que lo puedas hacer. Tanto con esta técnica, ¿sí? Armando este estampado, como también lo podés hacer lisa, ¿sí? Yo te voy a mostrar imágenes para que veas cómo quedó. Y también la otra opción. Y por último te digo que en el canal vas a encontrar un montón de propuestas de diseños utilizando esta técnica, porque bueno, ya la hemos utilizado, bien dicho, con otros proyectos, por ejemplo, short, bolso, suéter, cardigan, ¿sí? Creo que eso, y si no me olvido algo más. Te voy a dejar los links a medida que aparecieron las imágenes, seguramente va a aparecer el link por aquí arriba y en descripción de este video. Pero no te vayas aún sin dejar tu like si te gustó la propuesta, un comentario con lo que sea lindo en lo posible, con alguna sugerencia. También me gustaría que me comentes qué otra prenda quisieras hacer o accesorio con esta técnica, ¿qué se te ocurre? Y por supuesto suscribirte al canal si aún no sos parte de esta comunidad. Es un estampado que hay una marca muy famosa que ha hecho una colección completa utilizando este estampado. No sé si habrá sido antes o después de que alguna tejedora lo ha hecho, no sé, tendría que investigar.
pero tampoco sé cuál es la técnica que usan específicamente, pero bueno, esto es lo que se me ocurrió a mí, me parece que es muy lindo para poder combinar y sobre todo poder utilizar esos restos. Así que este es mi humilde aporte a esta comunidad, espero que les guste. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto en un próximo tutorial. Chau chau.